Pero Jorge, perdóname que te interrumpa. Vos hablaste algo de la comprensión primero. Exacto. Y a mí me gustaría que los docentes tengan muy presente por este tema de la comprensión, porque justamente aquí, bueno, por lo menos en mi documento está en la página 12, dice: comprender implica ser capaz de hacer cosas con el conocimiento en situaciones problemáticas nuevas. Y esto nos remite a lo que hemos trabajado en el cuadernillo 2 con la teoría de la comprensión de Harvard, ¿no? Es decir, un conocimiento pasa a ser un conocimiento como tal cuando es comprendido, que no significa entender, sino que significa ser capaz de hacer algo con ese conocimiento, transferirlo a su contexto. Entonces, esto implica, de hecho, una perspectiva nueva, ¿no? El uso activo del conocimiento, ¿no? Y cómo ir generando toda una serie de actividades que permitan ir superando todas estas cuestiones vinculadas con lo cognitivo. Perdón, yo te interrumpí. No, porque justamente dentro del sentido es donde aparece la intervención del docente con más fuerza. El docente ya está definido con exhaustividad en otros documentos. Es transmisor crítico y sistemático de la cultura, pero con un sentido y una intención que es la formativa. Es una especie de observador e interlocutor válido en el proceso de aprendizaje. Para ello, para darle a esto sentido, me parece que el profesor tiene que presentar los contenidos en forma organizada. No se puede enseñar ciencias de cualquier forma. Digo, no se puede enseñar hoy electricidad y magnetismo, después cambios de estado del agua, después la digestión, después la luz. Hay una forma lógica de presentar la información. Se tienen que seleccionar los temas más relevantes, centralizar la investigación en los procesos y, volviendo al tema de la comprensión, promover justamente actividades de comprensión. Darle oportunidades a los chicos para que puedan, oportunidades razonables para aprender. Y esto tiene que ver con lo motivacional. Nadie aprende, Carmen, si no es a partir del planteo de problemas que tengan significatividad para el alumno. Ahora, lo motivacional está también ligado al esfuerzo, ¿no? Sin duda, a la disposición para aprender. La disposición, en la medida en que yo quiero, puedo, ¿no? Claro. Si no es como que hay un cortocircuito. Nadie puede aprender si no tiene interés. Exacto. Si no hay un lazo afectivo con lo que está aprendiendo y con el interlocutor válido en el proceso de aprendizaje, que es el maestro. Si no es en un clima de alegría, no digo de lo chabacano, sino del placer de saborear el conocimiento, y en un clima de libertad. Interés, amor, alegría y libertad son los ingredientes básicos para participar, para el saber hacer. Y esto me está hablando de un clima de aula distendido, donde se convierte en un ámbito propicio para el aprendizaje. Sí, sin duda. Porque si no... un tema que lo has trabajado mucho, el tema de la comprensión, lo que mencionaste de la escuela de Harvard, Perkins, Gardner, etc. Hay actividades en ciencias naturales que apuntan a la comprensión. Por ejemplo, eso me gustaría que un poco te explayaras en esto. Claro, por ejemplo, después de hacer, no sé, trabajos prácticos de observación y experimentación en el aula o en el laboratorio sobre luz, sobre reflexión de la luz. ¿Cómo sé si mi alumno comprendió esto que ha aprendido aplicando esta metodología? Bueno, le puedo pedir que explicar con palabras adecuadas las leyes de la reflexión. Esa es una actividad. Otra actividad sería ejemplificar las leyes de reflexión en espejos en ángulo o en espejos en paralelo. Aplicar ese conocimiento sobre leyes de reflexión de la luz para explicar el funcionamiento de un periscopio o de un caleidoscopio con el cual alguna vez jugamos en nuestra juventud y nos gusta jugar también ahora. Justificar esas leyes con otras experiencias, contrastar, comparar las leyes de reflexión con las leyes de refracción de la luz, y hasta te diría contextualizar cómo se explica las leyes de reflexión de la luz sobre la teoría corpuscular de Newton o las teorías más actuales, teoría ondulatoria o electromagnética de la luz, ¿verdad? Hay actividades, explicar, ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, generalizar, contextualizar,
y esto es factible, no es, hay que ponerse a trabajar, bueno, y a buscar esto que estás diciendo supone que debe haber acuerdo en el seno del equipo del área, porque de hecho si todos trabajan así dentro del área, trabajando estos procedimientos, dándole el mismo significado y puntualizando la importancia que tiene la formación en ciencias de nuestro alumno, bueno, pues avanzaremos muchísimo más, ¿no es cierto? Sin acuerdos previos dentro del equipo del área, allí tendríamos una serie de inconvenientes graves, porque cada uno trabajaría de individual. Ahí hay todo un tema que tiene que ver con la articulación. Exacto. Articulación, bueno, esto creo que está bastante debatido. Ya no sirve que esté planificando a la maestra de 5º grado aisladamente, sola. Por lo menos, decíamos en los cursos y en los talleres que hemos realizado, planificar con la de 4º y con la de 6º. Digo por lo menos. Exacto. Para poder secuenciar contenidos, graduar exigencias, hasta secuenciar recursos. Yo diría un ejemplo muy vulgar. No tiene mucho sentido que en una misma clase, un mismo año, se estén utilizando almácigos, terrarios, acuarios, insectarios. Pero ¿por qué no se articula esto? Claro. Si en un año se trabajó el almácigo, en el otro se trabajará el terrario, en el otro el acuario, en el otro el herbario, y se va secuenciando esto. Lo mismo el estudio del suelo. Con un nivel de complejidad cada vez mayor. Creciente, por supuesto, graduando las exigencias y graduando la complejidad. complejidad. Cíclico de Brunner, ¿no? Exacto. Que no se aplica, de hecho. No va a ser mejor nuestra clase de ciencia por la frondosidad de contenidos o por la frondosidad de actividades que vayamos a plantear. Por eso insistíamos antes en seleccionar contenidos, seleccionar actividades, y en eso está ese concepto que también señalabas de articulación, ¿no? Bien. Bueno, creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, en la presentación del documento, pero sería interesante, porque nos ha quedado allí pendiente, la tercera actividad. ¿Cuál es la importancia de las interacciones? Claro. Esa interacción entre contenido docente-alumno, no sé si... Sí, ahí me gustaría presentar el diagrama número 7. En ese diagrama hemos tratado de mostrar cómo el maestro puede, el docente general, ¿no?, puede generar propuestas didácticas que involucren diferentes vías de acceso al conocimiento. Diferentes vías de acceso al conocimiento para lo que decías anteriormente, para un uso activo del conocimiento y para alcanzar niveles superiores de comprensión. Y en el diagrama número 8, que aparece en pantalla, vemos un poco cuáles son los procedimientos, las técnicas específicas y otras que no son tan específicas, que tienen que ver con las distintas vías de acceso al conocimiento. Cuando el hombre quiso saber cómo era el suelo de la luna, no tuvo más remedio que ir a la luna, trabajo de campo, recoger una muestra de suelo, llevarla al laboratorio a analizar y decir con humildad: al parecer en la muestra de suelo recogida en la luna encontré tales elementos o tales componentes. Bueno, salvando las distancias, las interacciones, podríamos señalar en primer lugar el trabajo de campo y los trabajos prácticos de observación y experimentación en el aula. Todo trabajo de campo puede tener un correlato con un trabajo práctico de observación y experimentación en el aula y viceversa. Pero en rigor de verdad, no son las únicas vías de acceso al conocimiento científico. Acá debemos decir algo. En una época, en realidad lo que tenemos que decir es no al enciclopedismo puro, pero tampoco a una aplicación mecánica y rígida del método científico. Exacto. En este diagrama lo que estamos presentando son distintas vías de acceso al conocimiento. No quiere decir que pretenda hacer esto un diagrama sistémico, pero brinda posibilidades de ir indagando esas ideas previas, de ir motivando, de ir dándole sentido al aprendizaje. Se aprende no solo con los trabajos de campo y los trabajos prácticos de observación, experimentación, formulación de hipótesis. También se aprende con un uso prudente, racional, inteligente del recurso informático. Bien. Para ampliar la información de los trabajos de campo, los trabajos prácticos, o para redactar un informe, para graficar como base de datos, para ampliar la información. También es bueno señalar
que en nuestra propuesta le damos mucha importancia al manejo de distintas fuentes de información bibliográfica. Rescatar el libro, la enciclopedia, las revistas, los artículos científicos, el diccionario. No se puede aprender sin libros. No contribuyamos a una decadencia cultural cada vez más grande dejando de lado los libros. Después o antes del trabajo de campo, después o antes del trabajo práctico de observación y experimentación.